Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social. Programa de Historias Laborales, Pasivocol y el FOMPET. ¿Qué es una cuota parte? En el régimen de seguridad social del sector público anterior a la Ley 100 de 1993, se instituyó la figura de las cuotas partes pensionales. Lo explicaremos con un ejemplo. Un trabajador inicia su historia laboral en el año de 1974 en una entidad A y finalizó el trabajo en 1984. Luego, en la entidad B, su trabajo finalizó en 1989 y en la entidad C recibe su pensión al finalizar su tercer trabajo en 1994. La entidad C paga el 100% de la pensión, pero a su vez cobra a la entidad B el porcentaje de la pensión que le corresponda. Igualmente, la entidad C cobra a la entidad A el porcentaje de la parte que le corresponde. Estas son las cuotas partes pensionales. Entonces, una cuota parte es un mecanismo que le permitía a la última entidad empleadora o entidad de previsión que estuviera a cargo del reconocimiento y pago de la pensión, repartir el costo del derecho pensional con las demás entidades públicas o administradoras del sistema a las cuales había estado afiliado el servidor público, en proporción al tiempo que éste laboró o realizó aportes a cada una de estas. Todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya efectuado aportes para obtener una pensión tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con la cuota parte correspondiente. La cuota parte pensional es un pasivo pensional. Uno de los componentes que hace parte del pasivo pensional son las obligaciones por cuotas partes pensionales, definido en el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 549. Asimismo, el artículo 9 de la misma ley establece que las entidades territoriales deben registrar dichos pasivos en el programa Pasivocol. Para entender el proceso que cuantifica el valor presente de obligaciones pensionales de una entidad, se debe tener en cuenta que existe un programa de seguimiento y actualización de los cálculos actuariales del pasivo pensional de las entidades territoriales, conocido como Pasivocol. Por otro lado, el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FOMPET, brinda apoyo en la utilización y administración de los recursos que están destinados para coadyuvar a la financiación del pasivo pensional de las entidades territoriales. Entonces, ¿qué es el liquidador de cuotas partes pensionales? El liquidador de cuotas partes es una herramienta virtual que permite realizar un proceso automatizado, el cual contiene una metodología estándar que sirve para determinar el valor a cobrar o pagar correspondiente a las cuotas partes pensionales. Este valor de la cuota parte calculado a través del liquidador permite a las entidades realizar bajo resultados certificables la suscripción eventual de acuerdos de pago para la utilización de los recursos disponibles en las cuentas que tienen las entidades territoriales en el FOMPET. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social, puso a disposición de las entidades una herramienta facilitadora para el saneamiento del pasivo pensional de las entidades territoriales. El liquidador de cuotas partes pensionales. Beneficios y características de la herramienta. Realización de una liquidación sin intermediarios. Es gratuita
Disminución en los procesos administrativos y acceso en línea. ¿Cuáles son las opciones para liquidar las cuotas partes? Conforme a las necesidades de las entidades, el liquidador de cuotas partes pensionales se puede utilizar seleccionando una de las tres opciones de liquidación: cuotas partes futuras, cuotas partes vencidas en los términos del decreto 2191 de 2013, cuotas partes pensionales a cargo de entidades territoriales que ejecutan acuerdos de reestructuración de pasivos en los términos de la Ley 550 de 1999. ¿Cuándo liquidar cuotas partes futuras y qué ventajas tiene? Vamos a ilustrar este procedimiento con un ejemplo. La entidad N está pagando por un pensionado una cuota parte a la entidad M. La entidad N tiene un plan de pagos hasta el año 2020, pero quiere realizar el pago anticipado de la obligación. Para calcular el pasivo a pagar, utilizará el liquidador de cuotas partes pensionales. El pago anticipado del valor actuarial de las cuotas partes pensionales quedó establecido dentro del decreto 019 de 2012 en el artículo 141 de la citada norma. Se ofrece la posibilidad de pagar anticipadamente la totalidad del valor actuarial de la deuda por concepto de cuotas partes pensionales entre entidades territoriales y con entidades del orden nacional. La anterior disposición fue reglamentada en el decreto 2191 de 2013. Las ventajas de realizar la compensación o pago anticipado de cuotas partes pensionales, entre otras, son: extinción definitiva de la obligación, disminución del pasivo pensional a cargo de la entidad deudora, disminución en los procesos administrativos a cargo de las entidades. Al extinguir la obligación de pagar, evitan la liquidación periódica de cuotas partes y el análisis de prescripción. Aprovechamiento del recurso humano de las entidades en otras tareas de igual o mayor importancia. Asimismo, ambas entidades se evitan la revisión y o proyección permanente de soportes documentales tales como cuentas de cobro persuasivo o cuentas de cobro coactivo, entre otros. De igual forma, una vez se cancela la obligación con el pago total anticipado, se extingue la posibilidad de que la entidad territorial incurra en intereses de mora o que se interpongan embargos y o procesos judiciales. Utilización de los recursos ahorrados en el FOMPET. El pago anticipado del valor actuarial de cuotas partes pensionales con recursos ahorrados en el FOMPET se realiza una vez se haya suscrito un acuerdo de pago entre los representantes legales de las entidades. Tenga en cuenta que el procedimiento definido para la utilización de los recursos del FOMPET se encuentra establecido en la Carta Circular del 23 de junio de 2016, la cual podrá descargar desde la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, enlace Normatividad FOMPET. Recuerde que, cuando se trate del pago del valor actuarial de las obligaciones por cuotas partes pensionales, estas deberán estar debidamente registradas en los cálculos actuariales de las entidades territoriales involucradas dentro del programa Pasivocol, conforme a lo establecido en el artículo 1 del decreto 2191 de 2013. ¿Cómo opera el liquidador de cuotas partes vencidas en los términos del decreto 2191 de 2013? Lo explicaremos con un ejemplo. La entidad X paga a un pensionado desde el año 2014 $800,000 pesos mensuales. La entidad Y debe la cuota parte pensional desde esa época a la entidad X. La entidad X quiere saber cuál es el valor total de la deuda, incluido
el interés. Con esta opción, el liquidador de cuotas partes pensionales ofrece a las entidades territoriales la posibilidad de determinar el valor existente de las cuotas partes pensionales y la liquidación de interés del DTF. Tenga en cuenta que dichas obligaciones podrán ser pagadas con recursos ahorrados en el FOMPET. Asimismo, la herramienta permite a las entidades identificar las obligaciones generadas por conceptos de cuotas partes pensionales que por efecto de su interrupción en su prescripción estén vigentes. Recuerde que el pago de cuotas partes pensionales entre entidades territoriales a través del FOMPET y con entidades del orden nacional se encuentra reglamentada en el Decreto 2191 del 2013, el cual fue modificado por el Decreto 1658 de 2015. Tenga en cuenta que el procedimiento definido para la utilización de los recursos ahorrados en el FOMPET se encuentra definido en la Carta Circular número 2 del 6 de mayo de 2016, la cual podrá descargar desde la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, enlace Normatividad FOMPET. ¿Cómo opera el liquidador de cuotas partes vencidas en los términos de la Ley 550 de 1999? Esta opción del liquidador está dirigida a las entidades territoriales que ejecutan acuerdos de reestructuración de pasivos en el marco de la Ley 550 de 1999. Tenga en cuenta que dichas obligaciones podrían ser pagadas con recursos ahorrados en el FOMPET. Asimismo, la herramienta le permite a las entidades liquidar las cuotas partes pensionales teniendo en cuenta la tasa de interés causada y el término de prescripción al derecho de recobro consagrado en la Ley 550, sus decretos reglamentarios y las condiciones establecidas en los acuerdos de reestructuración de pasivos, y excepcionalmente en las actas de comité de vigilancia, si en alguna de ellas se interpretan las condiciones de pago de las cuotas partes pensionales como acreencias ciertas y exigibles. ¿Qué debo tener en cuenta para solicitar al FOMPET el pago de cuotas partes pensionales? Para realizar el pago o compensación de cuotas partes pensionales con recursos ahorrados en el FOMPET, las entidades deberán atender las instrucciones operativas expedidas por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo, las cuales se encuentran cargadas en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, enlace Normatividad FOMPET. Asimismo, deberán asegurar que previamente a la suscripción del acuerdo de pago, ambas partes verificaron los soportes documentales, revisaron y aprobaron las cuentas de cobro en cumplimiento a las disposiciones vigentes. Si queda alguna inquietud con el liquidador de cuotas partes, puede comunicarse con los agentes regionales del programa PasivoCol asignado para su entidad territorial, o con alguno de los asesores del grupo de gestión del FOMPET, quienes brindan asesorías permanentes en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en jornada continua de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. o también puede escribirnos al email de atención al cliente del Ministerio